Seguramente cuando piensas en desórdenes mentales, lo primero que se viene a tu mente no es la dieta. Sin embargo, el psiquiatra de Harvard, Chris Palmer, en su libro Brain Energy, nos presenta evidencia que muestra la conexión que existe entre lo que comemos y nuestra mente. Conocida como la teoría de energía del cerebro, nos explica cómo esto puede ser la causa principal de los desórdenes mentales sin importar de cuál estemos hablando, desde depresión, ansiedad, hasta esquizofrenia, epilepsia o estrés postraumático. La Organización Mundial de la Salud en el 2017 estima que 800 millones de personas sufren de un desorden de salud mental, lo cual representa un 10% de la población mundial. Y si tomamos en cuenta los desórdenes de uso de sustancias, este número se incrementaría a 970 millones, lo cual sería un 13% de la población mundial. Los desórdenes de ansiedad siendo los más comunes, afectando un 3.8% de la población, seguido por la depresión, la cual afecta a un 3.4%, y luego sigue el uso de alcohol. De 1999 al 2016, las tasas de suicidio han aumentado en la mayoría de los estados de Estados Unidos, con algunos estados viendo un incremento hasta del 30%. Otra estadística que se llama muertes de desesperanza, la cual incluye las muertes combinadas por alcohol, drogas o suicidio, se han duplicado de 1999 al 2017. Y si llegáramos a los datos de la pandemia, veríamos un incremento aún mayor. Las tasas de autismo también se han incrementado en una tasa alarmante, que en el 2000 era de 1 en 150 y en el 2014 había aumentado a 1 en 59 personas. Y si llegáramos ahorita, probablemente sea aún mayor. Y esto ha sido así en todos los desórdenes, como la bipolaridad, estrés postraumático, obsesivo compulsivo, etc. No importa cuál, todos han aumentado. En un video pasado que hice que no gusté mucho, yo hablaba de que en mi opinión una parte del aumento de los desórdenes mentales se puede explicar debido a la teoría de señales, si lo quieren ver. Pero por eso dije que una parte. En este video vamos a hablar de otra de las partes. Y es que tiene que ver el ambiente moderno, especialmente lo que comemos, el tipo de comida que consumimos, con la salud mental. Pero bueno, ¿cuál es la causa de esto? Y aunque hay muchos modelos, uno muy grande es el de la inflamación. Yo recuerdo hace varios años leí acerca de esto y me hizo mucho sentido. La comida inflamatoria causa inflamación y esta tiene que ver con la depresión. Y justamente en un estudio en el que se comparó a personas con depresión a personas sin depresión, las personas con depresión crónica en promedio tenían niveles mucho más altos de inflamación, lo cual se puede medir por diferentes biomarcadores, como una proteína reactiva que se llama interleukin, no sé cómo se traduce. Y esto tiene mucho sentido evolutivo. La interleukin se produce cuando estamos lastimados, por lo tanto tiene sentido reposar, guardar energía. Entonces, como quien dice, la inflamación le hace a nuestro cerebro pensar que estamos lastimados, que es mejor momento de bajar los ánimos. Si ven mi video de las emociones pueden ver cómo el bajo ánimo pudo haber evolucionado. Y claro que la mayoría de las personas estamos conscientes de que la comida procesada nos causa un daño físico, pero no pensamos mucho en un daño en la salud mental. Y si tomamos en cuenta que la salud mental viene del cerebro y que el cerebro es un objeto físico, parte del cuerpo, obviamente podemos empezar a ver cómo esto lo podría dañar. La ansiedad, la depresión, el TOC, el estrés postraumático no son problemas totalmente separados, sino que tienen un origen común, un metabolismo cerebral disfuncional. Algo que podríamos esperar y que de hecho observamos es que las personas con un desorden mental presentarían más de uno. Y justamente esto es lo que se observa. Por ejemplo, 68% de las personas con depresión mayor también alcanzan el criterio para un desorden de ansiedad en algún punto de sus vidas. Y varios estudios han encontrado que de la mitad a 2/3 de los adultos con desorden de ansiedad cumplen el criterio para depresión. También se encontró que las personas con diferentes desórdenes mentales eran diferentes a los grupos controles normales, pero que no se podía reconocer a los grupos de diagnóstico de cada uno. Es decir, no se podía predecir si era ansiedad, si era depresión, si era esquizofrenia, si era estrés postraumático. Simplemente que había abnormalidades en el funcionamiento del cerebro de las personas con desórdenes, pero no diferencias significativas entre los desórdenes, como aquellos con bipolaridad o desórdenes de esquizofrenia, etc. Si en realidad fueran desórdenes totalmente diferentes, ¿cómo es que esto podría ser? ¿Cómo se explicaría esto? Dice que los síntomas se sobreponen entre todo tipo de diagnósticos mentales.
no solamente aquellos que esperarías que estuvieran relacionados. Muchos desórdenes, ya sean mentales o médicos, pueden llevar a síntomas psicóticos. Dice, de hecho, 10% de los pacientes diagnosticados con depresión mayor tendrán síntomas psicóticos, y los síntomas de ansiedad también son comunes en múltiples diagnósticos. Y hay una fuerte relación bidireccional entre los desórdenes de ansiedad y la esquizofrenia. Otro ejemplo es que las personas con autismo, 70% de ellos al menos tienen otro desorden mental, y casi la mitad tienen 2 o más desórdenes. Y es bien documentado que las personas con autismo se ponen a riesgo más alto de desarrollar otros tipos de desórdenes mentales, como desórdenes del ánimo, desórdenes psicóticos, conductuales, alimenticios y de uso de sustancias. ¿Cómo podría ser esto? ¿Será esto porque se ponen más estresados, más ansiosos? Y aunque sabemos que el estrés puede poner a las personas a mayor riesgo de otros desórdenes mentales, la explicación puede ser más compleja. Y lo que se ha encontrado es que tener cualquier tipo de desorden mental incrementa de forma dramática las probabilidades de que una persona desarrolle después otro desorden mental. Y se encontró esta relación bidireccional incluso en desórdenes que se podría pensar que no tienen nada en común, que no están nada relacionados, como ejemplo esquizofrenia y desórdenes alimenticios, o incapacidades intelectuales con esquizofrenia, etc. Por lo que este modelo ofrece una conclusión impactante y sugiere que parece que hay una ruta común en todos los desórdenes mentales, lo que se conoce como el factor P, en el cual P se refiere a cualquier psicopatología general. Es decir, el factor P tiene una ruta común. Se argumenta que este factor parece predecir el riesgo de las personas a desarrollar desórdenes mentales, a tener más de solo uno y tener un desorden crónico. Incluso el factor P puede predecir la severidad de los síntomas y es común en cientos de diferentes síntomas psiquiátricos y todos los diagnósticos psiquiátricos. Su existencia ha sido ya demostrada por varias personas. ¿Podría entonces estar todo relacionado? Vamos a comenzar con 3 desórdenes metabólicos: obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. El término desórdenes metabólicos de hecho incluye otros desórdenes, pero más comúnmente se refiere a los desórdenes asociados con el síndrome metabólico. Y este se cumple cuando las personas son diagnosticadas con 3 o más de las siguientes condiciones: presión sanguínea alta, niveles de azúcar altos en la sangre, altos triglicéridos, exceso de grasa corporal en la cintura y bajo colesterol del bueno. Y de hecho dice, la conexión de diabetes y los desórdenes mentales ha sido observada y sabida por más de un siglo. En 1879, Henry Motley escribió que diabetes es una enfermedad que generalmente se muestra en familias donde prevalece la insanidad, la locura. Muchos desórdenes mentales, de hecho, están asociados con altas tasas de diabetes. Las personas con esquizofrenia, por ejemplo, son 3 veces más probables de desarrollarlo. Las personas con depresión, 60% más probable. Obesidad. Sabemos que las personas con condiciones mentales tienen más probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que la población en general. En un estudio se siguió a personas con esquizofrenia o desorden bipolar por 20 años. Cuando primero se diagnosticaron, la mayoría de las personas no eran obesas o tenían sobrepeso, y después de 20 años el 62% de las personas con esquizofrenia y el 50% de las personas con bipolaridad tenían sobrepeso o obesidad. En esos tiempos la tasa de obesidad era del 27%, así que estaban muy por arriba de la tasa. Por ejemplo, los niños con autismo son 40% más probables de tener sobrepeso, y un metaanálisis de más de 120 estudios encontró que las personas con desórdenes mentales serios eran 3 veces más probables a tener sobrepeso que las personas sin desórdenes mentales. Y podrías decir, es que son los medicamentos de estos desórdenes los que causan la obesidad. Y aunque no hay duda que algunos medicamentos psiquiátricos están asociados con ganar peso, de hecho es el efecto secundario más común de los antidepresivos y los antipsicóticos, el tratamiento por sí solo no puede proveer la explicación. Por ejemplo, hay un estudio de personas con TDAH que encontró que fueran o no tratados tenían tasas más altas de obesidad, incluso cuando el tratamiento de este desorden incluye estimulantes que por lo general suprimen el apetito. Y de hecho, los que fueron tratados con medicamento seguían teniendo tasas de obesidad más altas que la población en general, que las personas sin TDAH, y las personas con TDAH que no fueron tratadas en absoluto, no se les dio medicamento, seguían teniendo tasas de obesidad más altas que los que sí fueron tratados con medicamento.
Por lo tanto, el medicamento no explica las tasas de obesidad. Entonces, ¿las personas con obesidad tienen más probabilidades de desarrollar desórdenes mentales? La respuesta es que sí. Las personas con obesidad tienen un 25% más de probabilidades de desarrollar depresión o ansiedad y un 50% más probable de desarrollar un trastorno bipolar. Un estudio encontró que el aumento de peso en la pubertad estaba asociado con un incremento de 4 veces más el riesgo de depresión para los 24 años. La obesidad se ha encontrado que afecta la función del cerebro de formas que se llevan a desórdenes mentales. Por ejemplo, las personas con obesidad han mostrado tener conexiones alteradas entre regiones del cerebro, al igual que alteraciones en una región que se conoce como el hipotálamo, y estas características son observadas en las personas con desórdenes mentales. Y no nos detenemos solamente en la depresión o en la ansiedad. Por ejemplo, con el Alzheimer, no lo puedo decir bien, que es la forma más común de demencia, la cual incluye pérdida de memoria, cambios en personalidad y juicio afectado, se ha encontrado que obesidad en la edad media o la mediana edad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares incrementan el riesgo de desarrollar este Alzheimer. De hecho, en el libro mencionan que se refieren al Alzheimer como diabetes tipo 3. Y lo mismo con la epilepsia, etc. Y aunque no vamos a entrar más en detalle, algo interesante de esto es que la dieta ketogénica, que es una de las sugerencias que hace el Dr. Chris Palmer para tratar los desórdenes mentales, se desarrolló como una forma de tratar la epilepsia. Por lo tanto, si tomamos en cuenta la premisa mencionada anteriormente, que los desórdenes mentales surgen del mismo problema, es decir, una disfunción de la mitocondria en el metabolismo de la energía cerebral, tiene sentido que esta dieta no solamente puede ayudar con la epilepsia, sino con todos los demás desórdenes. Y de hecho menciona que una de las pistas que le causó interés al doctor y lo hizo perseguir esto más es que logró tratar a uno de sus pacientes con esquizofrenia con la dieta ketogénica. Y justamente dice, si estás pensando que es muy difícil, si él pudo, tú también puedes. De forma rápida vamos a mencionar qué significa metabolismo. Cuando pensamos en metabolismo, lo primero que se nos viene a la mente es quemar calorías. Y aunque sí tiene que ver con el metabolismo, esto no es todo. Es mucho más que eso. Influye en cada aspecto de la función de nuestro cuerpo. Así como para crear energía nuestro cuerpo necesita comida, agua, vitaminas. Absorbemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono, el cual es un desperdicio en este punto. Cuando comemos, la comida se descompone en carbohidratos, grasas, aminoácidos, junto con las vitaminas y minerales, etc. Todo esto se absorbe en nuestra sangre y se manda a todo el cuerpo. Pero la mayoría de estos nutrientes se van a convertir en trifosfato de adenosina, creo que así se dice, ATP, que es la molécula principal de energía de la célula. Como quien dice, la leña en la caldera de esta. Por lo tanto, el metabolismo es el proceso de convertir comida en energía y en los bloques de construcción para crecer y mantener la célula, así también como el apropiado y eficiente manejo de los productos de desperdicio. El metabolismo es cómo trabaja nuestra célula. Entonces, si no entendiste nada de lo que dije anteriormente, y no te culpo, el metabolismo es cómo nuestras células crean energía y la usan. Y podemos pensar en los problemas metabólicos como desbalances energéticos. Problemas con el metabolismo llevan a problemas con la función de la célula. Y hablando de energía, el cerebro necesita una gran cantidad de energía para funcionar. A pesar de ser 2% del peso del humano, usa el 20% de su energía. Aunque creo que lo mismo se puede decir de algunos órganos como el hígado, pero no estoy seguro. Sin embargo, cuando el suministro de energía se interrumpe, pueden surgir problemas mentales. Empieza a tener sentido. Ataques al corazón, embolias y muerte son ejemplos de problemas de energía absolutos y severos que resultan en la muerte de la célula. Sin embargo, hay situaciones menos dramáticas en las que la energía de la célula, el suministro de la energía se compromete. En lugar de cerrarse totalmente la producción de energía, la célula simplemente no está obteniendo suficiente de esto. Y algo que se observa es que cuando se comparan estudios de MRI de personas con depresión mayor a personas sin ella, las personas deprimidas parecen tener más actividad en algunas regiones del cerebro y menos en otras, así también como diferencias en cómo se comunican diferentes regiones del cerebro. Él dice que la mitocondria son como quien dice las baterías de las células. Son cruciales para producir energía en el cerebro y problemas en el metabolismo, es decir, en el trabajo de la mitocondria, pueden afectar tanto la salud física como mental. Y encontrar
lo que les afecta es fundamental para este proceso. Por lo tanto, en vez de tratarlos como problemas meramente químicos, es decir, con antidepresivos, etc., Palmer nos propone analizarlos desde una perspectiva del metabolismo energético, revolucionando la forma que entendemos la salud mental. Solemos pensar en el estrés como la causa de los desórdenes mentales, pero muchas veces nos confundimos y pensamos que el estrés es simplemente preocupación, pero en realidad el estrés es todo lo que te saca de homeostasis, es decir, de equilibrio, ya sea frío, ya sea hambre. Por lo tanto, en este caso nos referimos al estrés como un estrés que se está dando en la célula, en el cuerpo, al no estar equilibrada, no estar funcionando de una buena forma. Y muchas veces vemos como este estrés como la causa de los desórdenes mentales, pero aquí no lo veríamos de tal forma. Aquí no veríamos el estrés como la causa original, pero puede exacerbar, puede hacer más grande todos los desórdenes mentales y metabólicos. Por ejemplo, las personas con depresión se pueden volver más deprimidas cuando están en estrés. Las personas con alcoholismo pueden recaer. En la esquizofrenia las alucinaciones pueden surgir en momentos estresantes. Cuando las personas con epilepsia sufren de estrés pueden experimentar los ataques, y las personas con diabetes pueden disparar sus niveles de glucosa cuando están estresados. Esto por las funciones del estrés. Quizá un día podamos hacer un video de eso. Es decir, el estrés sí hace todo peor, pero no es la causa. Y si llevamos mucho tiempo dándole a la célula mala energía, si no está funcionando de forma correcta debido a nuestra dieta, etc., el estrés va a hacer esto peor. Además de que el estrés promueve a peores dietas, etc. Es un círculo vicioso. Si ya de por sí le estamos dando a nuestro cuerpo mala energía con una dieta procesada, a la hora de que nos estresamos se van a hacer las cosas peores, porque deja obviamente menos energía disponible para otros procesos, para otras funciones. Así que cualquier célula que ya estaba batallando, que ya estaba sufriendo por esto, pues va a empezar a fallar más dramáticamente, lo que puede llevar a los síntomas metabólicos y mentales. Además de que, como mencioné, el estrés se interpone en la habilidad del cuerpo de mantenerse a sí mismo. Las células por lo general hacen una limpieza, mantienen el cuerpo, se deshacen de células dañadas y moléculas de desperdicio, un proceso que se conoce como la autofagia. Por lo tanto, el estrés se interpone en todos estos mecanismos, y esto puede llevar a problemas que van a causar más estrés, que llevan a más problemas que causan más estrés, y así sucesivamente. Esto se sale un poquito, pero algo que siempre he querido mencionar es un estudio que leí hace mucho del estrés. Era de mamás que cuidaban a hijos con enfermedades crónicas y qué efecto tenía este en el envejecimiento. Y lo que hace es que creo que habían envejecido 10 años más en promedio. Y esto va de acuerdo con una analogía, que se me vino a la mente, que el estrés es como picarle adelantar a la vida, te hace que todo vaya más rápido. Sabemos que cuando el cuerpo está estresado, los recursos metabólicos son desviados al sistema de pelear o escapar. Es decir, no se usan para el aquí, para mejorar, para ser más fuerte, para crecer. Se usan para escapar, para sobrevivir. Ahorita, gástatelo hoy, porque no sabemos si va a haber un mañana. Niveles bajos de ATP están relacionados con distintos desórdenes, Incluyendo esquizofrenia, desorden bipolar, depresión, alcoholismo, estrés postraumático, autismo, desorden obsesivo compulsivo, Alzheimer, epilepsia, desorden cardiovascular, diabetes tipo 2 y obesidad. Y esto muestra que aunque las personas suelen pensar en la obesidad como un exceso de energía, muchas células en los cuerpos y cerebros de las personas con obesidad de hecho están privadas de ATP debido a la disfunción de la mitocondria. Otra prueba de esta teoría que explica la raíz de los desórdenes mentales es que en los estudios genéticos nunca se ha encontrado un gen que pueda predecir la depresión o la ansiedad o el estrés postraumático, esquizofrenia, etc., sino que más bien hay una gran cantidad de genes que tienen efectos pequeños o que están relacionados de forma mínima con todos los desórdenes. Pero cuando se analizaron estos genes de forma más detallada, lo que se encontró es que todos estos genes estaban relacionados con el metabolismo, con la producción de ATP y la mitocondria. Por lo tanto, es una prueba más de que estos desórdenes surgen de aquí. Es muy común pensar en la depresión o en la ansiedad como una falta de serotonina. De hecho, conocemos la serotonina más famosamente por su rol en la ansiedad y en la depresión. Pero este es un neurotransmisor primitivo que se ha conservado por millones de años y se puede encontrar en otros animales como gusanos, insectos, incluso hongos y plantas. Una de sus funciones por las que es conocido es por el control del apetito, la digestión, el metabolismo
de los nutrientes. Y algo que a veces no se sabe es que el 90% de nuestra serotonina del cuerpo humano no se encuentra en el cerebro, sino en el tracto digestivo. Y investigaciones recientes han demostrado su rol directo en la regulación y producción y función de la mitocondria en las neuronas de la corteza, es decir, del cerebro, de la corteza del cerebro. ¿Qué hacen estas? Pues mejoran su producción de ATP, disminuyen el estrés oxidativo, así que no solamente incrementa la función de la mitocondria, sino que ayuda con su producción. Y esto, si lo piensas, es muy interesante porque podría explicar una de los enigmas más interesantes de la depresión y de la serotonina, que es si la depresión es falta de serotonina, ¿por qué cuando se le da a un paciente serotonina, sus niveles de serotonina se elevan casi instantáneamente, pero la persona no mejora hasta el paso de algunas semanas? No tendría sentido si solamente fuera esto, pero tiene mucho sentido si lo vemos desde el punto de vista que la serotonina ayuda con la mitocondria, con el metabolismo, por lo tanto, toma tiempo para el cuerpo para mejorarse. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Pues esto creo que nos invita a ver más allá del cerebro de una forma aislada y sugiere que condiciones metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 pueden influir en la salud mental debido a su impacto en el metabolismo cerebral. Como ejemplo, la obesidad, especialmente cuando está asociada con la inflamación crónica, afecta negativamente la mitocondria del cerebro y esto puede contribuir a síntomas de ansiedad, de depresión, etc., debido a un menor suministro de energía cerebral. Subraya que la dieta alta en carbohidratos, refinados y azúcares, es decir, dietas procesadas, no solamente afecta el peso o el físico, sino también la función cerebral. Pregúntate, ¿qué comiste hoy? ¿Qué comí ayer? ¿Qué como todos los días? Y quizá te des cuenta que puede estar afectando esto en tu salud mental. El exceso de azúcar puede desencadenar ciclos de inflamación, lo que contribuye a la disfunción mitocondrial en el cerebro. Y se menciona un ejemplo de una persona con obesidad que experimenta fatiga mental y dificultad para concentrarse. Podría estar enfrentando un metabolismo cerebral ineficiente por la inflamación sistémica. Otro de los puntos es en el embarazo y nos empieza a enseñar esta conexión que existe entre sobrepeso o síndromes metabólicos y la salud mental. Por ejemplo, se habla que en el embarazo los cambios metabólicos profundos no solamente afectan a la madre, sino también al bebé. Dice, si el metabolismo energético no funciona de manera óptima, esto puede tener consecuencias importantes, como ejemplo, la diabetes gestacional, una condición común en las mujeres embarazadas, afecta la función mitocondrial de la madre y puede aumentar el riesgo de problemas neurológicos o metabólicos en el bebé. Además, las madres con mala regulación energética cerebral pueden ser más propensas a desarrollar depresión posparto. Y no solo esto, también señala que los problemas metabólicos no solo afectan a la persona en el momento, sino que pueden tener implicaciones a largo plazo. Por ejemplo, el estrés metabólico durante el embarazo puede influir en el desarrollo mitocondrial del cerebro del feto, aumentando así su susceptibilidad a enfermedades mentales en la adultez. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra energía cerebral? Aquí te dan algunos consejos. A continuación, algunos consejos que da Chris Palmer. Este puede ser obvio, pero el número 1 es optimiza tu alimentación para combatir la inflamación. Comer grasas saludables como aguacate, aceite de oliva o pescado pueden mejorar tu salud mitocondrial. Y suena obvio, pero evita alimentos procesados, azúcares refinadas, etc., ya que estos pueden contribuir al deterioro metabólico y aumentar el riesgo de inflamación crónica. Esto es algo que es muy importante para mí en mi trabajo. También muchas veces me gusta investigar en la persona cuáles son sus conductas, sus patrones de sueño, su dieta, antes de empezar a tratar de hacer una terapia de hablar o cognitiva para la depresión. A veces quizá simplemente nuestro cuerpo está respondiendo de forma normal ante un ambiente nocivo. Para las mujeres en el embarazo involucra llevar una dieta balanceada y rica en nutrientes, ya que esto no solo beneficia al bebé, sino también a su propio bienestar mental. Y bueno, la recomendación de dieta son las mismas que en el punto anterior. Número 3, adopta una rutina de actividad física. El ejercicio regula mejor el metabolismo energético del cuerpo y del cerebro. Puedes comenzar caminando 30 minutos, ya que esto no solamente ayuda a perder peso, sino que también
aumenta la producción de energía mitocondrial del cerebro. Número 4, y es una importante aclaración, no quiere decir que el estrés o la terapia son inútiles o no nos dicen nada, ya que parte de lo que afecta al metabolismo de la mitocondria es el estrés. Por lo tanto, regular el estrés de una forma efectiva puede ayudarnos con esto también. Cosas como la falta de sueño o el estrés crónico son enemigos directos del metabolismo, por eso tanta importancia en lo de dormir, etc. Así que si batallas con el sueño, también te puede ayudar un tipo de terapia como la cognitivo-conductual para insomnio o algún video, relajación, etc. Como conclusiones principales de Brain Energy, en mi opinión, define cómo entendemos las enfermedades mentales, conectándolas con el metabolismo energético del cerebro. Y esta teoría nos dará herramientas prácticas para mejorar nuestra salud física y mental, que a final de cuentas vienen siendo casi lo mismo. Y nos dice algo muy importante de la psicoterapia. Yo como terapeuta tomo de esto que debo enfocarme primero en los hábitos de la persona. Pienso que sería inútil intentar ayudarlos a pensar de una forma diferente, más adaptativa, si no duermen bien, si no comen bien, si no se relacionan, si no hacen ejercicio, etcétera, etcétera. Primero hay que cambiar las conductas. Por lo tanto, este libro no solamente cambia cómo entendemos las enfermedades mentales, sino que también nos invita a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente de forma integral, enfocándonos en la alimentación, el sueño, diciéndonos cada decisión importa. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Te hace sentido? ¿Cómo te sientes tú? ¿Crees que tus hábitos se reflejan en tu estado de ánimo? ¿Hay algo que podría cambiar? Y bueno, espero te sirva. Adiós.